ha sido la columna vertebradora para definir y diseñar el proceso y el recorrido de la exposición. Me ha servido muy bien para situarme en ese deseo magnético del ser humano, atemporal, yo diría casi universal, de ver con nuestros propios ojos aquello que es tan distante, tan ajeno, tan desconocido, pero que queremos tanto conocer, aunque ello conlleve una situación de supervivencia extrema, que leyendo de hecho los diarios de Shackleton nos metemos perfectamente en esa situación, sentimos ese frío impresionante, esa humedad que se te mete en la médula y en los huesos durante días, meses y años, y bueno, vamos leyendo cómo toda esa tecnología, toda esa planificación de años de un viaje en el cual pues bueno, traen los aparatos mejores del momento, un barco súper preparado, se rompe, ¿no? Llega un punto en el cual estamos en un entorno que es ajeno a nosotros, es un entorno en el cual el ser humano no está preparado para estar allí y nos rechaza a nosotros y todo con lo que vamos, de modo que enseguida comprenden que es un lugar que no lo pueden controlar. Perfecta de la incapacidad de controlar, del absurdo de intentar controlar nuestro entorno. Es una situación muy extrapolable también, por otro lado, al momento histórico y social en el que nos ha tocado vivir, en el cual, del mismo modo que Shackleton viaja por esa incertidumbre de una niebla en la cual ya no sabes si vas a la derecha o vas a la izquierda, son situaciones en las cuales la intuición acaba siendo nuestra única arma, nuestra única brújula medianamente fiable para movernos por ahí y tirar hacia un lado o hacia otro, ¿no? Todo lo demás deja de ser relevante y deja de funcionar y se queda obsoleto. Ese fracaso de llegar a hacer lo que en un principio iban a hacer, pero por otro lado ese triunfo de una supervivencia de aquellos que han sabido adaptarse al medio. Intento ofrecer al espectador suficientes momentos, espacios, sensaciones, imágenes, texturas y, digamos, caricias o abrazos mediante estas imágenes como si tuviesen tentáculos para sumergirlos, imbuirlos dentro de esta historia. Colaboran para crear esta experiencia inmersiva y situarnos en el espacio de debajo del agua. Cuando estamos buceando, cuando estamos dentro del agua, los sonidos y las imágenes se perciben de una manera muy distinta, ¿no? Es un medio muy denso que nos da esta sensación de estar casi dentro de nosotros mismos, en esta burbuja. Se trata de 8 canales de vídeo y de audio que funcionan de manera independiente, pero al mismo tiempo están sincronizados, con lo cual, aunque al ir recorriendo el espacio, vamos, o sea, con nuestro propio movimiento de andar por la exposición, vamos recorriendo el espacio, que no es un espacio lineal, no hay un orden claro, sino que estamos viendo una pantalla, pero en nuestra visión periférica estamos viendo otras. Hay pantallas situadas en diagonales, de manera que algunas solo se ven en determinadas posiciones y además son translúcidas, con lo cual se ven por delante y por detrás, las composiciones se invierten, ¿no? Según vas andando. Esto significa que todo se está contaminando, ¿no? Y de la misma manera pasa con el sonido. Cuando me propusieron trabajar en ella, realizar una exposición en este espacio, pues este fue el primer, digamos, la primera base sobre la que pensar, sobre la que empezar a reflexionar acerca de qué hacer en este espacio. Era mi página en blanco, era el espacio físico arquitectónico de la panera de la sala de columnas. Es un espacio único, es un espacio muy especial, puesto que
está compuesto por unas inmensas y totémicas columnas del siglo XII que, a mi impresión, la percepción mía al ver el espacio desnudo por primera vez, es como una especie de bosque o laberinto de columnas que me hizo reconectar con una idea de viaje acuático que tenía desde hace mucho tiempo en la cabeza y pensar acerca de desarrollar una exposición como travesía, como viaje, como recorrido. La sala está situada a un nivel más bajo del nivel de la calle y esta imagen de estas inmensas columnas en un espacio, digamos, más neutro, más moderno, más nuevo, me daba la impresión de manera, no sé, no lo podía evitar, era como una visión de unas ruinas sumergidas. El recorrido de la exposición es un recorrido que nos lleva de lo real a lo imaginario o, digamos, de texturas más reconocibles a imágenes y sonidos mucho más abstractos. Este recorrido está un poco diseñado en paralelo con cuál es el proceso psicológico de introversión que sucede en este tipo de viajes a lo desconocido. Por un lado, del mismo modo que la exposición está organizada de manera que comenzamos con imágenes y sonidos más reales y vamos entrando en imágenes y sonidos más abstractos, más construidos, más digitales por otro lado, ¿no? Aunque bueno, no se perciben como tal, pero pasamos de trabajar en la naturaleza a trabajar en el estudio, a trabajar en el ordenador, a trabajar en algo más controlado. El proceso en ambos casos, en ambos, digamos, extremos de este recorrido, ha sido de prueba y error constante. La exposición plantea una experiencia en primera persona. Esta era una intención muy fuerte y razón por la cual utilizo la visión subjetiva en la cámara. Son espacios que están abiertos para que el espectador los habite.